Conversábamos y escuchábamos al presidente del Congreso decir que esto tenía que hacerse ya. ¿Por qué se ha demorado tanto? Bueno, en las oportunidades pasadas donde se ha metido al debate ya al pleno, justamente ha sido frustrado por la bancada fujimorista, que no conseguíamos los votos, que son 2/3 de los miembros legales del total de la representación parlamentaria. Hablamos de 83 congresistas. Y como no se llegaba a ese consenso, es justamente que se ha ido postergando y postergando hasta que por fin se está haciendo fuerza común dentro del Parlamento. Incluso ahora se escucha de manera positiva la bancada fujimorista. ¿Cuáles son los nombres? Bueno, se está ratificando al actual encargado, defensor del pueblo, a Eduardo Vega, y al ex miembro que es del Jurado Nacional de Elecciones, Gastón Soto Ballenas. Son dos miembros, aunque algunos señalan que debe haber solo una propuesta. Ahora, ¿hoy se define? El jueves. Digamos, en la sesión plenaria del jueves se define ese día. De ese día es lo más probable. Y ahí tiene que salir el defensor del pueblo. Correcto, es lo más probable que ahí tiene que salir el defensor del pueblo, quien defiende los derechos constitucionales, fundamentales de la persona y de la comunidad. Por ende es clave, porque no podemos seguir encargando con la actual la Defensoría del Pueblo que no tiene las funciones a cabalidad, que ser designado tal cual lo establece la Constitución política. Y esperemos, ahora sí, todas las bancadas podamos llegar a este consenso de los 83 votos. Ahora, la otra cosa interesante que podemos opinar en este terreno es que no hay quórum. Y ya no están en campaña, digamos que no se podría, no se podría justificar de repente cuando están todos en campaña, han pedido permiso, pero a estas alturas, ¿cuál es la razón? Claro, tú lo has dicho, en primera vuelta, muchos por su reelección, que es su derecho, no participaban de comisiones o pleno, que no se tenía el quórum correspondiente. Muchas comisiones se han frustrado. Ahora en la segunda vuelta, como es parte de la recta final del término de esta legislatura, esperemos que esta nueva semana, la gente se reanude, y eso está perjudicando a las comisiones. ¿Usted se va el 28 de julio? Sí, no hemos participado en la reelección, no somos partidarios de la reelección. Hubo, supongo, propuestas en algún momento, pero la decisión estaba tomada. ¿Regresa usted a su región o se queda en Lima? Retornamos a Apurímac, nosotros estamos generando ahí un movimiento político, crece Apurímac, con expectativas al gobierno regional, a las municipalidades del 2018, y vamos a ver más adelante qué es lo que pueda pasar en el terreno político, pero vamos a continuar. Sin embargo, lo que nos preocupa es temas pendientes. Uno, la que sí o sí tenemos que zanjar, la Defensoría del Pueblo. Bien. Tenemos pendiente un miembro del Tribunal Constitucional. Tenemos pendiente la designación del Contralor General de la República, que esto es importante. La Constitución establece que el presidente de la República lo propone y el Congreso lo rechaza o lo ratifica. ¿Alcanzará el tiempo? A estas alturas, con toda la coyuntura, ya lo veo difícil. Lo que sí prioriza es la Defensoría del Pueblo. Pero el tema del Contralor también es fundamental, porque es un ataque frontal a la corrupción. Y ahorita ya el actual Contralor ha cedido su cargo al Vicecontralor, y necesitamos ahí hacer las reformas en cuanto al tema de intervenir a las instituciones públicas, porque ellos cuando auditan hay vacíos legales que no les permiten a profundidad investigar, y eso está definitivamente perjudicando de poder encarcelar a funcionarios corruptos, y eso perjudica. Por ello es fundamental, por ejemplo, recogiendo la campaña de la primera vuelta, algunos candidatos, que el Contralor debería ser con concurso público. El presidente que delega 3 universidades importantes de Lima, y de ahí que salga el mejor y lo ratifica el Congreso. Usted ingresó al Congreso por el nacionalismo y fue, creo yo, uno de los últimos en renunciar. ¿Uno de los últimos? Sí, efectivamente, más que renuncia fue por un principio de la vida. Yo dependo del departamento de Apurímac, al cual salí elegido, donde hubo muerto de 3 campesinos injustamente por la represión de las Fuerzas Armadas, cuando ellos reclamaban con legítimo derecho la defensa al medio ambiente. En Apurímac, en las Bambas, no se oponen a las minas, como en el caso de Conga. Es una particularidad distinta, donde ellos son conscientes, si no hay mina, no hay desarrollo.
ahí ya se llegó a un nivel de entendimiento, digamos, ¿no? Hay un nivel de entendimiento, pero todavía falta un sinceramiento en cuanto a una planta concentradora y sobre todo la venta que ha hecho los suizos Stata a los chinos MMG de más de 8.000 millones de dólares. Como en todo país se tiene que pagar impuestos, se ha tributado 1.400 millones, que parte de este dinero no ha llegado a Apurímac, se ha quedado en el gobierno central, y eso el pueblo de Apurímac, principalmente Cotabambas de Grau, pide que se esclarezca. Como ex nacionalista, ¿qué lectura le deja que no tengan participación y representatividad en el Congreso y estos 5 años prácticamente que se están por cumplir el presidente Humala? Negativo, definitivamente debería haber alguna representación que pueda defender los programas sociales, las políticas de gobierno del presidente Ollanta Humala. Sin embargo, por cálculos electoreros de no pasar la valla electoral, se desistió, como es conocimiento público, la candidatura de Urresti y todas las planchas parlamentarias y al Parlamento andino, que eso definitivamente va a golpear bastante en esta nueva legislatura, donde no va a haber voceros ni defensores dentro del legislativo, con voz y voto, y eso definitivamente va a mermar en estos 5 años para una futura elección del presidente Ollanta Humala. Yo dentro de mi trabajo periodístico tengo una imagen que pude compartir en el campo, digamos, de trabajo con usted, y fue, si la memoria no me falla, en octubre del 2011, un conflicto durísimo en Andahuaylas, en presencia del ministro Cayó y el ministro Herrera Descalzi, el pueblo tomado, y justo lo comentaba ayer temprano cuando anunciaba su entrevista, el pueblo tomado, llegaban los ministros, los pobladores, rodeaban los autos de los ministros y golpeaban las lunas, y verdaderamente era una situación bastante caótica. Pude percibir en mi trabajo periodístico que no había un trabajo de avanzada del gobierno, que habían pocos operadores políticos que habían llegado antes. ¿Qué tanto cambió la política con respecto a los conflictos sociales desde ese 2011 hasta ahora? Lo que pudo percibir usted al final. El 2011, como ya lo ha señalado, fue bastante crítico porque 4 ciudadanos perdieron la vista producto de las guaracas, de la sonda. Una institución pública, una sede del gobierno regional, terminó incendiado. Una comisaría que es toda una manzana quedó prácticamente secuestrado por los campesinos. Yo estuve porque es mi tierra y no podía haber huido, digamos, entre comillas, tal cual fue el ministro de Agricultura, Miguel Callao, Sí. y Herrera Descalzi en su momento de Energía y Minas, y el otro congresista, Tenda Apurímac. Y estaba el viceministro de Chávez también, del ambiente. También estuvo el del ambiente, que se subestimó. No hubo operadores que pudieran haber hecho una primera prenegociación sobre las cosas ya consensuadas. Venía la comisión de alto nivel y se discutía y se suscribía. Cambiacasa subestimado y se pensó en su momento solucionar de inmediato todo, y al final se les escapó de la mano y esto se agravó. Producto de ello, algunos funcionarios, hasta ministros, fueron dados de baja, digamos así. Al día de hoy ha cambiado porque ahora ya se tiene la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad. Esta Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que está al mando de un alto comisionado, en este caso el doctor Henry Ávila, que ya sí o sí ellos van con días de anticipación, discuten, debaten. Hay un preacuerdo sobre ya la comisión de alto nivel cuando llega, y eso es definitivamente un buen avance, al margen de ello que ahora sí tienen operadores en todos los departamentos del Perú. O sea, se ha avanzado de esa parte bastante. Y que era necesario, ¿no? Ameritaba porque al inicio no se tenía la experiencia, y producto de ello lo que se ha tenido en el caso de Andahuaylas, que ha sido grave, Sí. terriblemente grave. Y definitivamente esa reyerta que hubo, ese conflicto social, fue uno de los peores, creo yo, de la primera etapa del presidente Humala. Háblenos un poco de su marco legal. Me parece que conversábamos en Off the Record acerca del tema de los discapacitados y un proyecto de ley que está trabajando usted justamente en favor de ellos. Sí, efectivamente, como parlamentario en estos pocos meses que nos queda, como yo, Reinaga, estamos incidiendo agresivamente esta batalla que no es fácil. No es fácil porque todavía hay indiferencia, insensibilidad de autoridades, de empresas privadas,
Y contra esa corriente estamos batallando, por ejemplo, el tema de la cuota laboral, que el Ministerio de Trabajo ya se pronunció con documentos mediante la SUNAFIL, que en el segundo semestre, empresa privada, más de 50 trabajadores que no cumple la cuota laboral del 3%, que contraten a personas con algún tipo de discapacidad, multa de 10 UTs hasta 15 UTs. Hablamos desde 39.500 soles hasta 59.250 nuevos soles. Y eso es la que debemos sí o sí aplicar para que no se sigan burlando. En todos los países de Latinoamérica, del mundo, aplican su cuota laboral. Hay un principio de solidaridad. Y no es que se pida un tema lastimero, un tema de gollería, que hay que darle este puesto de trabajo a la persona con discapacidad. Para nada, absoluto. Lo que se quiere es a la persona con discapacidad que lo capaciten, lo hagan una inducción y donde se desenvuelve mejor, ahí que labore. Congresista, es un derecho bien ganado, ¿no? No por tener una discapacidad significa que no pueden trabajar y no pueden producir para el país. Ahora, quiero volver a uno de los temas iniciales. Con razón, congresista, el bajo poder de aceptación a nivel popular. 4 años para elegir al defensor del pueblo, al integrante del Tribunal Constitucional y al Contralor de la República. Quiere decir que a los parlamentarios esos cargos importantes para el país le han importado muy poco o casi nada, ya saliendo, para que no nos digan nada y no nos juzguen mal. Vamos a ver si los elegimos. Esa es la percepción que deja. Bueno, lamentablemente lo cierto, o sea, aparentemente es esa, que intereses de bancada que ha predominado y han ido pateando el tablero. En esta condición a todos les conviene, nosotros como legisladores, dentro de la capacidad legislativa, sí o sí de designar en nuestro periodo, porque quedaríamos mal de no designar. Y la doble responsabilidad ahorita está en manos de la bancada fujimorista.